Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Jueces. Todavía no tenemos una serie y hemos estado tocando temas que han estado pues hablando a nuestras vidas y que yo sé que Dios de una u otra manera nos permite poder ir en este proceso. Hoy veremos el capítulo 6 del libro de Jueces. La semana pasada y antepasada mencionamos un poquito de una introducción. A mí me llama mucho la atención cuando Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y cómo Dios nos habla, porque lo he mencionado en algunas ocasiones, no nos ponemos de acuerdo ni qué es lo que se va a cantar ni qué es lo que se va a decir. Y hoy me sorprende una vez más Dios, porque el tema del día de hoy yo le he titulado Dios está contigo. Y prácticamente es lo mismo que ahorita compartió nuestro hermano César. La importancia de que Dios está conmigo en medio de una tribulación. Y creo que es importante porque yo sé que estamos pasando por momentos de repente difíciles. Hay familias que están pasando en ese momento por una situación de conflicto, de enfermedad, de escasez, de diferentes cosas que pudiéramos estar enfrentando. Y el día de hoy veremos una escena donde Dios está tratando con un pueblo y Dios está mostrando que es fiel. Y Dios quiere enseñarles que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, Dios ha prometido estar con nosotros. Y creo que eso es bien importante porque lo oramos ahorita, lo veremos, lo vamos a leer y qué importante es que el día de hoy salgamos con esa convicción. El hermano empezó a mencionar Hebreos, ¿verdad? Lo que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy hablaremos de Gedeón, y Gedeón está dentro de estos héroes de la fe. Y qué importante es poder nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tener una fe firme en Él. Y yo no sé si el día de hoy tú estás pasando por un momento de tribulación, o a lo mejor vas a entrar a un momento de tribulación. Yo no sé. Pero si Dios nos está enseñando el día de hoy que quiere que aprendamos que Él está con nosotros, creo que es lo mejor que podemos aprender. Porque vendrán momentos difíciles, pero lo más importante es que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y de la mano de Dios, bueno, todo lo podemos en Cristo, todo lo podemos Él que nos da la victoria. Pero es importante aprender a tener una actitud de fe. Y creo que la historia de hoy precisamente es eso. Pudiera a lo mejor decir, bueno, pues ya entendimos lo que Dios nos quiere hablar, ¿verdad? Vamos a orar y vámonos de la casa, ¿verdad? Pero es aprender precisamente eso, que Dios está contigo en medio de la dificultad. ¿Oramos? Dios, te doy gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque podemos entender y ver que el día de hoy nos has traído con un propósito a cada uno de nosotros, Dios. Desde lo que es el tiempo de la alabanza, la adoración, la administración y la palabra, hay un solo mensaje que tú nos hablas y nos enseñas: que eres un Dios poderoso, que eres grande. Cuán grande eres tú, oh Dios, y que tú has prometido estar con nosotros en todo momento, en todo instante, y que el día de hoy es necesario que aprendamos a depender y confiar completamente en ti, sabiendo que tú tienes el cuidado y amor en nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a Jueces capítulo 6 y vamos a ir viendo lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Dice versículo 1: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando entre ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban
que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hace unas semanas estuvimos mencionando cuál era el problema en que el pueblo de Israel se encontraba. Dijimos que había una generación que no conocía a Dios, pero ellos habían olvidado a Dios, ellos habían dejado a Dios y se fueron a adorar a otros dioses, a Baal, a otros dioses. Dios les había dicho que cuando entraran a esa tierra tenían que destruir a todos, pero ellos no lo hicieron. Ellos no habían obedecido a lo que Dios les había pedido. Y es por eso que ellos, al momento que han dejado que eso que Dios no le agrada, que era la idolatría y todo, ellos empezaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y todo lo que estamos viendo, lo que acabamos de leer, estos 6 versículos, vienen como una desobediencia, una consecuencia a la desobediencia. Y tengo que aprender algo o recordar algo. En Gálatas capítulo 6 versículo 7 me dice Pablo esto: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto me habla para nuestra vida. Con Dios no podemos jugar. Tenemos que aprender y entender que tenemos un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios misericordioso que nos cuida, nos ama, nos protege, nos ha salvado, nos ha justificado, ha preparado un lugar para nosotros. Tenemos el mejor Padre que pudiera haber, tenemos el único Dios real y verdadero, pero es un Dios santo, un Dios diferente, único, y un Dios que nos llama a vivir de una manera, vivir en santidad. Pero en el momento en que nosotros dejamos de vivir en santidad y nos volvemos a desobedecerle y a vivir en pecado, tengo que entender que hay consecuencias a mi vida. Y no es que Dios quiera buscar a ver quién se equivoca para castigar, porque sus misericordias son nuevas cada día. Pero lo que Él sí está buscando es que si somos su pueblo, si decimos que somos sus hijos, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor, que nosotros vivamos en santidad completamente para Él. Y a Dios no podemos jugar con Él. No podemos llamarnos cristianos, decir que somos hijos de Dios y en nuestra vida fuera de la iglesia estar viviendo constantemente en pecado. A Dios no lo podemos engañar. De Dios no nos podemos burlar. Dios lo ve todo y Él lo sabe todo. Al ver que el pueblo empieza a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, a hacer lo malo ante Él, lo que Él hace es que Él va a usar a un pueblo, a Madián y a otros pueblos, para tratar, para disciplinar a su pueblo. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Ellos venían y les robaban. Cuando Israel había sembrado y habían trabajado todo el tiempo de la preparación o de la siembra, y estaban a punto de cosechar, llegaban los de Madián, y cuando llegaban ellos, les robaban todo. No venían solamente ellos, venían con otros, una gran multitud. Incluso me dice de camellos, y me dicen que eran como langostas. ¿Qué serán langostas? Pues es como una plaga de chapulines que incluso el día de hoy tú lo puedes ver. Ver videos de cómo ellos llegan y arrasan con todo un sembradío, con todo un lugar en instantes. De esta misma manera llegaban ellos, destruían todo, se robaban todo, no les dejaban nada. Tanto así que nos dice ahí en Jueces que de este modo
empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y es Dios trayendo una disciplina a su pueblo. Y aún dentro de esta disciplina vemos su gracia y vemos su misericordia. Porque el Dios no está enojado pensando que se quiere deshacer del pueblo, de su pueblo, sino que Dios está metiendo una disciplina para hacerlos volver a ellos. Recuerden que un ciclo que había en este tiempo es que ellos hacían lo malo, servían a otros dioses, a Baales, ellos eran oprimidos y entonces clamaban y venía Dios y les ayudaba. Entonces Dios estaba disciplinando y tratando con el pueblo con el propósito que ellos voltearan a Dios, que ellos volvieran a Dios y otra vez estuvieran con Dios de la manera en que Dios tenía pensado. Y creo que eso es importante para nosotros, porque muchas veces, no todas las disciplinas, no todo lo que a veces nos pasa son disciplinas, pero hay ocasiones que son disciplinas, consecuencias de nuestra manera de vivir, de nuestra desobediencia. Y lo que Dios está tratando cuando trata contigo, si es una disciplina, te quiere hacer volver a la santidad que tienes que estar. Y si no es una disciplina, bueno, Dios va a querer que aún en medio de esa prueba o esa dificultad, tú voltees a Él y aprendas a confiar completamente en Él. ¿Qué fue lo que hicieron? Ahorita que leíamos en Jueces, ¿qué fue lo que hicieron el pueblo? Hicieron cuevas en los montes, hicieron cavernas, incluso hicieron lugares fortificados, se guardaron. ¿Por qué? Porque venían y los atacaban. Pareciera que Israel está confiando ahora en sus fuerzas y se ha olvidado que el fuerte, el poderoso es Dios y que está con ellos. ¿Qué hacen? Empiezan a buscar, dejan a Dios, se olvidan de Dios, empiezan a adorar otros dioses y cuando empiezan a adorar otros dioses, los llevan ¿a qué? A actuar en sus propias fuerzas. Y creo que muchas veces nosotros hacemos eso. Cuando Dios nos permite entrar, a veces es un momento difícil, muchas veces lo que hacemos es alejarnos a veces de Dios. De repente vas a la iglesia, no voy a ir, me siento mal, ando con problemas, con dificultades. Y en vez de buscar a Dios, muchas veces lo que hacemos es que nos apartamos. No, es que tengo que ir a hablar con alguien para ver si me dan trabajo, para ver si puedo salir del problema, para ver si voy con un doctor para ver si que me recomendaron. Y muchas veces, en medio de mi dificultad, yo dejo a un lado a Dios y empiezo a confiar y a buscar si yo puedo salir del problema. Y ese es un error para nosotros. Lo hemos comentado algunas veces cuando tomamos el tiempo de la oración, que a veces la oración lo dejamos hasta el último. Cuando yo ya fui y hablé, cuando yo ya fui y me moví, cuando ya fui y pedí una oportunidad, quizás hasta busqué prestado, y cuando ya no puedo más, entonces dice, bueno, ya no queda nada más que orar. Y no debe de ser así. Lo primero que tengo que hacer yo en medio de la dificultad, en medio de mi problema, en medio de lo que yo no sé qué puede estar pasando, lo primero que tengo que hacer es buscar a Dios, porque Él ha dicho que Él es mi pronto auxilio en la tribulación. Mira lo que dice el Salmo 31, versículo 2 al 4. Salmo 31, versículo 2 al 4. Mira, dice así. El salmista está hablando a Dios y le dice: inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Este pueblo se le ha olvidado que Dios es su refugio, que Dios es su roca fuerte, que Dios es su castillo.
y que solamente en Él puede haber salvación. Y en vez de buscar a Dios, en vez de clamar a Dios, ¿qué es lo que ellos hacen? Van y empiezan a hacer cuevas, van y buscan cómo esconderse, van y buscan cómo pueden actuar, porque pareciera que no tienen quien les pueda ayudar en ese momento tan difícil. Ahora, lo que está pasando no es nada fácil. ¿Te puedes imaginar a ellos trabajando todo el año? Sembrando, cuidando que todo salga bien y esforzándose. Bueno, ahora sí vamos a tener y vamos a poder comer. Y cuando ya está listo para poder cosechar, que de repente lleguen y se lleven todo. Para nosotros el día de hoy sería como aquellos que les pagan por semana o por quincena, trabajar toda la semana, trabajar toda la quincena y llegar a cobrar, y te dan tu dinero, te dan tu sobre, y cuando sales de ahí de tu trabajo, que te lo roben. ¿Te puedes imaginar? ¿Cómo te sentirías? ¿Y la renta? ¿Y la comida? ¿Y los gastos? ¿Y los pagos? O sea, no es nada fácil lo que ellos están viviendo. Pero bueno, es parte de una consecuencia de lo que Dios está tratando con ellos. Versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios, de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Se les había olvidado a este pueblo que Dios es su libertador, que cuando el pueblo, sus padres clamaron, Dios los había escuchado. Dios manda a un profeta en esta ocasión, y Dios quiere ayudarles, Dios quiere salvarles, pero Dios lo que hace primeramente es decirle cuál es la condición. Ellos están así, ¿por qué? Porque no han obedecido. El pueblo está así porque hay pecado. Muchas veces culpamos a Dios de lo que nos está pasando y pudiéramos preguntar: ¿pero por qué me pasa a mí esto? Pero puede ser que en algunas ocasiones Dios está tratando contigo porque te ha hablado, porque te ha dicho que hagas algo, porque te está pidiendo que obedezcas algo y tú no estás obedeciendo. Porque tú te estás enfriando, o te estás apartando, o te estás olvidando de que Dios es aquel que te ha rescatado, que te ama, que te sacó de la condición quizás del alcoholismo, de las drogas, y la idolatría, o de cualquier situación en la cual tú te encontrabas. Y Dios llegó, y Dios te ha rescatado, y Dios te ha ayudado en todo momento. Quizás en tu trabajo, te ha ayudado en la escuela, te ha ayudado en tu casa, tu familia, en tu salud, y de repente te olvidas de Dios. Y Dios dice: tengo que traerte. Como cuando de repente los papás, no, a los hijos tienen que darles. Y que se escuchan las frases: no, me duele más a mí que a ti. Es una realidad. No nos gusta golpear a nuestros hijos, pero a veces es una necesidad para que ellos se corrijan. De la misma manera, Dios no se complace en disciplinarlos, pero sabe que es una necesidad para cada uno de nosotros cuando necesitamos volvernos a Dios. Y en todo momento, cualquiera de nosotros hubiera dicho: pues ya ese pueblo que se olvide de él, Dios. Pero Dios envía un profeta, Dios les empieza a hablar y le dice qué es lo que está pasando. El problema es, o la raíz de su problema es su desobediencia, su pecado. Ellos veían lo que sucedía,
pero ellos no veían que son los culpables. Dios en ningún momento les ha fallado. Dios en ningún momento los ha dejado. El problema es que ellos habían desobedecido la voz de Dios. Hay un pasaje que se parece mucho a esto. Quisiera nada más leerlo porque quiero hacer énfasis en una cosa. Dice en Ageo capítulo 1 versículos 6 y 7. Es un tema completamente diferente, pero muy parecido por lo que está diciendo. Ageo 1, 6 y 7 dice de esta manera: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfecho, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Esto me habla de alguien que está insatisfecho, que por más que come no se llena, por más que bebe no está satisfecho, aún quiere trabajar y quiere, pero no hay una remuneración. Aún la ropa se viste y no hay quien lo pueda calentar. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Y creo que hoy podríamos pensar en eso. Es bueno que tú medites el día de hoy cómo está tu camino, o en cómo estás caminando con Dios. Porque otra vez te voy a decir lo que al principio. Puede ser que hoy estás viviendo una tribulación y puede ser una consecuencia de la manera en que estás viviendo, de tu camino, y Dios te quiere que te des cuenta que es algo que tú estás cometiendo. O puede ser que no estás en ninguna tribulación, pero a lo mejor no estás caminando de la manera en que Dios quiere que camines. Y si no estás caminando, ten por seguro que Dios te va a meter en una disciplina por amor a ti. Ellos tienen que ver, o Dios quería que ellos vieran la raíz. Y yo creo que el día de hoy pudiera además decirte de esta manera: si tú estás pasando por un momento difícil, tienes que ir a Dios y decir: Dios, no es por qué como queja, sino tienes que decirle a Dios: quiero que me muestres qué es lo que yo tengo que aprender. Y la manera más fácil que Dios te hable es a través de su palabra. Es la manera más segura. Al leer la palabra, hacer tu devocional, al estar constantemente viendo lo que Dios te está hablando y por qué te está hablando, Él mismo te va a estar reflejando lo que Él tiene para ti o lo que estás fallando. A veces son cosas tan sencillas, pero difíciles algunas, porque a veces con lo que hemos estado de repente platicando con algunos y hemos hablado, de repente el perdonar es difícil. No es tan fácil, más bien. Cuando no tengo un problema con nadie, alguien te dice perdona, claro, hay que perdonar. Pero cuando te han dañado, lastimado, herido y luego te dicen perdona, a veces no es tan fácil perdonar. Y si tú no escuchas lo que Dios te está hablando, si tú no escuchas cómo Dios se está moviendo en tu vida, puede ser que Dios vaya a meterte en una situación donde quiera tratar con tu vida. Regresemos a Jueces, por favor. Versículo 11 y 12. Después del profeta que Dios mandó y les dijo lo que tenía que decir, dice: y vino el ángel de Jehová que se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Aquí hay un personaje nuevo. Este personaje es el ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento, Dios se revela a través del ángel de Jehová. Y es Dios ahora hablándole a Gedeón. Aunque tengo que recordar que Dios me dice, o la palabra de Dios, la Biblia me dice que a Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿cómo llegamos a conocer a Dios? En Juan 1:18
no vamos, y que yo se lo voy a leer. Dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? A través de Jesús. Bueno, se conoce el ángel de Jehová, que es una cristofanía, que es una presentación de Jesús antes de su reencarnación. Recuerden que Cristo es el Hijo de Dios y él está desde el principio. Juan capítulo 1, versículo 1 me dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿verdad? Todo fue creado por medio de Él y todo. En el Antiguo Testamento, Cristo está activo también, y Él se manifiesta o se presenta como el ángel de Jehová. Entonces el ángel de Jehová va a venir y va a tener un encuentro con Gedeón. ¿Qué está haciendo Gedeón? Gedeón está en un lagar. El lagar es donde se hace vino, ¿sí? Y está escondido, está sacudiendo el trigo, escondiéndolo de los madianitas. Cuando alguien tomaba, era el tiempo de la cosecha, el trigo se sacudía, muchas veces se levantaba para que el aire sacara la cascarita y el fruto o el trigo cayera ahí y lo pudieran tomar. Entonces normalmente esto se hacía en un lugar alto donde corriera el aire. ¿Para qué? Para estarlo aventando y que el aire se llevara la basurita, se llevara todo lo que no era el fruto y el fruto pudiera tomarlo. Pero Gedeón está escondido y está puesto como en un pozo, porque es donde se metía la uva para hacer el vino, y está escondido ahí para estar teniendo el fruto, pero también para guardarlo, que no se lo puedan llevar. No sabemos si Gedeón está teniendo miedo, pues está escondido o algo, pero lo que sí nos llama la atención es que Dios llega, o Jesús llega siendo el ángel de Jehová, y le dice a Gedeón: Jehová está contigo. Creo que esto me hace entender que Gedeón es un hombre diferente, que aunque el pueblo está viviendo en pecado, en idolatría, este hombre es diferente, y por eso Dios está viniendo sobre él. A lo mejor este hombre está esforzándose en el fruto y está escondiéndose y buscando que Dios le ayude, y entonces por eso le dice varón esforzado y valiente. Y creo que la frase no buena o importante no es varón esforzado y valiente, sino la frase que debe de entender o nos puede impactar es que Dios le pueda decir: Jehová está contigo. Para nosotros el día de hoy es muy común, porque sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y somos templo. En aquel tiempo no era así. En aquel tiempo que Dios estuviera contigo era algo tan especial. Bueno, hoy debería ser lo mismo, ¿no? Aunque lo vemos tan normal que Dios está en nosotros, pero deberíamos de sorprendernos de saber que el Dios grande, fuerte y todopoderoso vive dentro de nosotros, ¿sí? Aunque el pueblo está viviendo en pecado, bueno, Dios está con Gedeón y Dios va a hacer algo a través de su vida. Versículo 13. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Esto me hace entender que Gedeón no puede entender qué es lo que está sucediendo. Como muchas veces nosotros no entendemos por qué de repente Dios nos pasa por alguna situación. Dice versículo 14: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?
Me llama la atención que dice, y mirándole Jehová, porque pareciera que Dios, o el ángel de Jehová, se le presenta, le dice a Gedeón, vamos, yo estoy contigo, varón valiente y esforzado, vas a ir y vas a libertar a este pueblo. Y de repente Gedeón voltea y le dice, bueno, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? Y le pregunta el por qué. ¿Dónde están sus maravillas? Pues no, que es un Dios poderoso, no es un Dios que hace milagros, no es un Dios que puede salvarnos. Y me llama la atención que Dios simplemente se le queda viendo. Y eso me ayuda a entender algo. Muchas veces le vamos a preguntar a Dios por qué estamos pasando o por qué Dios nos mete en diferentes situaciones, y debemos de aprender algo. Muchas veces Dios no nos va a responder. Solamente te va a decir de repente, confía en mí, espera en mí, o yo estoy contigo. Y puede llegar a desesperarte y decir, pero ¿por qué, Dios? Y simplemente te va a decir, confía en mí, o incluso muchas veces no va a responder lo que tú quieres escuchar. Por eso Dios le dice, ¿sabes qué? Ve con tu fuerza. No sabemos qué tan fuerte era, pero vamos a ver más adelante que va a decir, como que yo soy el más pequeño y no tengo tanta fuerza. Pero después le dice Dios, ¿acaso no te envío yo? Y es ahí donde uno tiene que entender que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, Dios está con nosotros. Y entender que cuando nosotros llegamos a confiar y a depender en Él, Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Verso 15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. No sabemos qué edad tenía, pero me hace entender que como que no había mucha esperanza en esta persona. Quizás fuerte no es, pobre, más por la situación en la que están pasando. Y versículo 16 dice, y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Creo que aquí entra lo que leía al principio nuestro hermano César. Aquí entra la fe. Las cosas que no son. Hablar las cosas como si fuesen. Es una certeza de que Dios lo va a hacer, que Dios lo ha dicho y que Dios lo va a cumplir. Si Dios te ha dicho que está contigo, tienes que entender que Dios está contigo. Si Él te ha dicho que te va a ayudar, te va a sacar adelante, te va a proveer, te va a cuidar, que es nuestro pastor y que nada nos faltará, tenemos que entender y creerle que Él lo va a cumplir en cada uno de nosotros. Eso es fe. La fe no se trata de que yo me voy a imaginar algo y yo creo que va a pasar algo y yo creo y yo siento. Así no es la fe. La fe es saber que Dios dice que Él te va a ser tu ayudador y saber que Él lo va a hacer a la manera, cuando Él quiera, como quiera, para confiar en Él. Saber que somos sus hijos, que nos ha bendecido y que nos ha cuidado, y que ninguna plaga ni nada tocará nuestra morada, nuestra vida, que ninguna arma forjada va a prosperar contra nosotros. Saber que Él nos va a cuidar, nos va a ayudar, que en todo momento va a estar con nosotros. Lo ha prometido, dice que hasta el fin del mundo lo va a hacer. Y si nos lleva a su presencia, estaremos con Él. Y si regresa, regresaremos con Él, reinaremos con Él y estaremos con Él para siempre. Pero esto es lo que tengo que aprender, a confiar, a entender quién es nuestro Dios. En tu problema, en tu situación,
No hay otra manera. No pienses que alguien te pueda ayudar, porque puedes hacer que estés confiando en un Baal o en una persona, porque esto es idolatría. Cuando tú pones algo antes que a Dios, es idolatría. Tienes que aprender, o tenemos que aprender a confiar en Dios. Verso 17. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelva. ¿Sí? Entonces, Gedeón quiere estar seguro de que Dios le está hablando. Va a enfrentar a una gran cantidad de personas, a los madianitas, los va a vencer, Dios le ha dicho. Pero de repente está dudando un poquito. A ver, bueno, quiero saber que realmente eres tú, que me estás hablando, y te voy a pedir que no te vayas. Te voy a traer una ofrenda. ¿Me puedes esperar? Y el ángel le dice: yo te voy a esperar a que regreses. Verso 19. Y entrando Gedeón, mira lo que preparó un cabrito. ¿Sí? Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? ¿Cuánto se puede tardar más o menos en preparar el cabrito? ¿3, 4 horas? Depende del cabrito, ¿no? Y qué vayan a hacer. Luego dice: y panes sin levadura, una efa de harina, y son casi como 20 kilos de harina. Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces, de repente vemos a Dios, el ángel de Jehová, esperando a que traiga su ofrenda. Ahora, algo importante que yo quisiera resaltar, porque creo que aquí podemos aprender mucho nosotros. Dios está esperando que Él traiga su ofrenda. Y ellos están viviendo en un momento de mucha escasez y de mucha pobreza. Entonces probablemente lo que él está entregándole a Dios no es como que ahí lo tengo, sino probablemente esto me habla de un sacrificio, porque pudiera ser que le está entregando todo lo que tenía o lo que le quedaba a él, y lo está entregando completamente con una ofrenda a Dios. Y creo que aquí podemos aprender algo. Cuando Dios se revela a tu vida, cuando Dios habla a tu vida, Él quiere que te entregues a Él por completo. Y el entregarte es como un sacrificio vivo, Romano no lo dice, y completo. Y debes de darle tu mejor ofrenda. Y cuando hablo de tu mejor ofrenda, creo que puedo hablar de tu tiempo, de tu corazón y de tu vida. Cuando Dios se ha revelado a ti, cuando Dios te ha hablado, cuando Dios te ha dicho: yo estoy contigo, cuando Dios te ha dicho: yo te amo, yo te cuidaré, yo estoy contigo y voy a hacer algo grande en tu vida, tengo un propósito para ti. Lo mejor que tienes que hacer y puedes hacer es entregarte por completo, ser un sacrificio completamente para Dios, que a lo mejor no es fácil, pero entender que lo mejor que puedes hacer es entregarle tu tiempo, porque a veces nuestro tiempo que vale mucho, incluso por eso a veces no venimos, que no tuve tiempo de ir. Mi ofrenda es: mi tiempo es para ti, mi corazón. Entregarle mi corazón completamente a Él, que sea mi vida. Dice el versículo 20: entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes y levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Entonces preparó todo, ¿sí? Puso la carne, lo puso los panes sobre las piedras, sobre el altar, y luego el caldo, todo envuélvelo. Dice: y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, y tocó con la punta la carne y los panes y levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne
y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. En el momento en que el ángel toca con su báculo, todo se quema. Cuando Dios se revela a tu vida y te entregas por completo a Dios, ten la seguridad que Dios va a tomar todo lo que tú le ofreces y lo que le das a Él por completo. Dios sabe lo que le estás ofrendando, le estás ofreciendo en gratitud por lo que Él se ha revelado a tu vida. Ahora Gedeón se está dando cuenta que realmente el que le ha hablado es Dios. Verso 22. Y viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que ha visto el ángel de Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Gedeón sabe que si alguien veía a Dios cara a cara, ¿qué le iba a pasar? Iba a morir, ¿verdad? Le dice el verso 23. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Claro, no va a morir. Tiene un propósito. Dios lo va a usar para libertar un pueblo. No es que Dios quiera acabar con él. Pero creo que puedo aprender también algo aquí. Dios le dice: paz a ti, no tengas temor y no morirás. Gedeón se va a dirigir a una guerra y la va a ganar. Y la va a ganar porque Gedeón está en paz con Dios. Y ese es un punto importante. Cuando yo no estoy en paz con Dios, porque estoy viviendo en pecado, Dios me lleva a tratar conmigo. O muchas veces quiero ganar victorias o ganar guerras, conquistarlas. Pero si yo no estoy viviendo en santidad, yo no puedo tener la victoria. Para que Dios me dé la victoria en medio de cualquier batalla, de cualquier guerra que esté enfrentando día a día, yo necesito estar en paz completamente con Dios, sin pecado. La Biblia me dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces yo tengo que entender que yo me tengo que ofrecer a Dios en santidad para que Dios me pueda dar la victoria. Verso 24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. ¿Sí? ¿Cómo le puso a ese altar? Jehová Shalom, que es Jehová es paz. Y es lo que estábamos ahorita mencionando, verso 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová. A mí me llama mucho la atención que Dios sigue hablando en cada momento con él. Y tenemos que aprender algo. Se me olvidó mencionarlo a mediación. El pueblo estaba viviendo en pecado y por 7 años estuvieron aguantando esa tribulación. Pareciera que 1 año y se aguantaron, 2 años se aguantaron, 3 años se aguantaron, 4 años, y como hasta el último dijeron: Dios, ayúdanos, y Dios le ayudó. Muchas veces tardamos en pedirle a Dios que Él nos ayude y entender que en todo momento Dios está con ellos y les está hablando y está respaldando, porque a través de su palabra. Dice el verso 25: aconteció que en la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. El pueblo está tan mal, incluso el papá de Gedeón está tan mal, que él tiene un altar al Baal
un altar a cera, y Dios le dice: vas a tomar un toro, vas a hacer un sacrificio con el altar, con la madera del altar, vas a hacer un sacrificio en un lugar alto, en un lugar conveniente. Y puedo aprender algo en este pasaje. Lo que Dios le está diciendo a Gedeón es: vas a empezar por tu casa. Y creo que es importante que nosotros el día de hoy, al meditar en los caminos que estamos viviendo, podamos ver cómo se encuentra en nuestra casa el día de hoy. Si eres papá, tienes toda la autoridad y toda la responsabilidad de ver cómo se encuentra tu casa el día de hoy. Si eres mamá también, aún si eres hijo, tú tienes que ver de qué manera está viviendo tu casa, si bien ante los ojos de Dios o está viviendo en pecado. Dios le dice a Gedeón: vas a empezar por tu casa, vas a empezar a quitar el altar, vas a derribar los altares que hay ahí. Es increíble cómo la gente hace locuras por la idolatría. A veces las fiestas que vemos que son a nivel ciudad, es increíble cómo la gente en tal fecha a su Dios se van de rodillas caminando kilómetros, llegan sangrados y todo, haciéndole un sacrificio por su Dios. Como hay gente que va y anda recorriendo muchas iglesias y va a otros lugares fuera del país a buscar o a cumplir mandas, y lo hacen cualquier cosa por sus dioses. Que a veces nosotros que somos y que tenemos al único Dios real y verdadero, no somos capaces ni de entregarle nuestra vida completamente a Él. Es increíble. Mira, verso 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y inquiriendo, o sea, buscando bien, le dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. ¿Te das cuenta de qué manera estaba la idolatría en este pueblo? Se dan cuenta que el hijo de Joás, que es Gedeón, ha destruido, ha derribado el altar de Baal y cortado la imagen de acera que estaba junto a él, y ahora lo quieren matar. Dios había dicho que aquellos que adoraban esas imágenes tenían que morir, pero no, ahora quieren hacer lo contrario. Este hombre que está tumbando y arruinando estos altares, ahora lo quieren matar. Verso 31. Y Joás, que es el padre de Gedeón, respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Pareciera que el padre de Gedeón ahora cambia y dice: ¿quién es el que está afectado? Pues es Baal. Bueno, pues si Baal realmente es un Dios, pues que él se defienda solito, que él mismo pueda pues vengarse. Y esto es para entender que pues, los ídolos no son nada, aunque ellos tenían sus dioses y sus Baales, no son nada. Verso 32, y aquí vamos a terminar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es,
contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Y de repente Gedeón se gana un sobrenombre que es Jerobbaal, porque es el que peleó con Baal. Y creo que en toda esta parte que estamos viendo hasta el día de hoy, hasta aquí vamos a quedarnos el día de hoy, puedo aprender y entender algo. Hoy Dios creo que está buscando hombres. Hablando de hombres, pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pero hombres como Gedeón, que estén dispuestos a vivir diferentes en un tiempo donde la maldad, la idolatría, donde la gente se ha olvidado de Dios y lo han dejado por completo. La violencia, la maldad que estamos viviendo el día de hoy es por la consecuencia de cómo el hombre ha vivido olvidándose de Dios para siempre. Y Dios sigue buscando hombres como Gedeón, que puedan salir y libertar a aquel que está oprimido, que aquel que clama. Y yo puedo ver de esta manera en el mundo en que estamos viviendo, en nuestra ciudad. Hay gente que está desesperada, que no sabe cómo salir de sus problemas, de sus conflictos. Gente que está desahuciada, gente que está llorando, gente que está herida, lastimada, dañada, y que en algún momento probablemente está diciendo: Dios, pues ayúdame. Si es real que existes, háblame, ayúdame. Y creo que Dios está buscando el día de hoy hombres que puedan ser como Gedeón, valientes, escuchar la voz de Dios y saber que somos un instrumento para que Dios pueda traer libertad a esas personas. No solamente se trata de nosotros, porque en la primera parte lo estuvimos viendo, que Dios te mete en un trato contigo. ¿Para qué? Pues para volverte a Él. Porque a veces no obedecemos, pero también tenemos que entender que si tú eres un hijo de Dios, conoces a Dios, tú puedes ser un medio por el cual mucha gente pueda volver o acercarse o conocer a Dios. Hay mucha gente que ha estado en una iglesia. Es increíble cómo de repente platicas y mucha gente dice: de chiquito mis papás me llevaban a una iglesia. Ah, sí, yo estuve en campos de verano. Sí, yo estuve en escuela dominical, pero me aparté, pero me alejé. Y creo que es Dios el que quiere usarte para poder traer a esa gente una vez más a los pies de Dios. Gente que está desesperada. Vuelvo a decir, ahorita que decía el hermano César, Dios está con nosotros en medio de la prueba y la dificultad, y oró por esa situación. Y creo que tenemos una esperanza, porque Dios está con nosotros. Pero hay mucha gente que no conoce a Dios y que Dios no está con ellos por la cuestión del pecado. Y tú y yo podemos ser ese Gedeón, ese hombre, ese juez que Dios puede levantar el día de hoy para traer vida a aquella gente que lo necesita. Pero tenemos que actuar. Pero tenemos que salir, tenemos que ir. Tenemos que entender que la mies está lista. Hay mucha gente, créanme, hay mucha gente esperando que alguien le hable de Dios. Y a veces no lo hacemos por vergüenza. A veces no lo hacemos porque ¿qué va a decir? No, es que es mi amigo, pero a lo mejor no quiere escuchar. Tú háblale, tú dile. Tienes que ser un varón valiente y esforzado y no tener miedo, porque Dios está con nosotros. Si es en medio de una prueba, está contigo. Y si es para ir a hablar a la gente que lo necesita, Dios está contigo. En todo momento Él lo ha dicho y Él lo va a cumplir. Él está con nosotros. Y probablemente tienes que hacer o tienes que empezar por donde Dios le dijo a Gedeón. ¿Por dónde empezó? Por su casa.
¿Qué tal tu familia? Es que ya les he hablado, vuélveles a hablar. Ya les he dicho, vuélveles a decir. Nosotros no vamos a convencer a nadie. Dios lo va a hacer. Y nosotros simplemente somos portadores. Y que seamos el medio por el cual nuestra vida pueda cambiar. En lo que leímos, el padre de Gedeón tenía las imágenes. Lo rompe, destruye todo. Y de repente el padre de Gedeón pareciera que dice: no vamos a defender a las imágenes, porque es Dios al que tenemos que obedecer. Dios puede cambiar a una persona en un instante, pero nosotros tenemos que ir a hablarles a ellos.